Listo. Muy bien. Le vamos a poner por título a la enseñanza de hoy: Jesús, el camino al Padre. Amén. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 12. Estamos conmemorando la Semana Santa y el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús vino a dar su vida en rescate de la humanidad y a pagar el precio por el pecado, el justo por el injusto. Iba a morir. Jesús iba a dar su vida. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo pongo la vida. Jesús dice que Él es nuestro amigo porque da su vida por sus amigos. Para que nosotros podamos entender misterio y ciencia, hemos necesitado la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que los misterios de la palabra se nos fueran revelados y el conocimiento de la verdad viniera a nosotros, porque Jesús dijo: Él tomará de lo mío y os hará saber. Y Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad. Y cuando nosotros testificamos y anunciamos a Jesús, estamos testificando y anunciando la verdad que está en Cristo. Pilato le preguntó y le dijo: ¿qué es la verdad? Y Jesús cayó, porque si le hubiera revelado Jesús a Pilato, no lo hubiera crucificado. Sin embargo, Jesús, él le dijo a Juan el Bautista: deja que se cumpla toda justicia, todo lo que está escrito acerca de mí, deja que se cumpla, cada coma, cada tilde de lo que está escrito. Y sabemos que todos los padecimientos de Cristo, su pasión y su muerte, ya estaba revelado desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Zacarías, y el cumplimiento de toda la Escritura es Cristo. De manera que todo lo que se dijo acerca de Él se cumplió. Cuando Jesús entra, la entrada triunfal a Jerusalén es un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que dijo que Él iba a entrar en un pollino, hijo de asno. Ahora, yo quiero hacer una enseñanza acerca de los pasos de Jesucristo antes de llegar a la cruz. El primer paso de Jesucristo lo vimos el domingo, que hablamos de la entrada triunfal de Jesús. Cuando hablamos de la entrada triunfal, también podemos entrar de que Jesús entró a nuestro corazón. En Apocalipsis dice: yo golpeo la puerta y llamo, dice en Apocalipsis. Todo aquel que abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. De manera que cuando a nosotros nos testificaron la verdad, nosotros creímos al anuncio y fuimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en nuestra vida. Abrimos la puerta de nuestro corazón y Él entró a morar en nuestro ser. Pero yo quiero hablarle del segundo paso. El primer paso es la entrada triunfal a nuestra vida. El segundo paso es la purificación del templo. Vamos a leer. Paso a paso, Jesús fue cumpliendo toda la Sagrada Escritura. Y dice así, Mateo 21:12 dice: purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Podemos apagar el ventilador porque para que nos salga el ruido en el video. Leemos de nuevo. Entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora Jesús había ido muchas veces a Jerusalén. Había él visitado el templo. Pero ¿por qué entonces Jesús no purificó el templo en otro momento? ¿Por qué tenía que él ir los últimos días de su vida a purificar el templo? Jesús profetizó acerca del templo y dijo que piedra sobre piedra no quedaría en el templo. El templo era un lugar de adoración, un lugar sagrado donde se hacían sacrificios afuera del templo, y se traía y se rociaba con la sangre del cordero y se purificaba, porque todas las cosas eran purificadas con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Y el cordero que se inmolaba era un cordero sin mancha, sin mancha, y no podía ser quebrado hueso suyo. Así lo dice la Sagrada Escritura. Así que Jesús estaba yendo al templo proféticamente, anunciando acerca de él mismo, acerca de que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, que él iba a derribar el templo y al tercer día iba a resucitar. Y estaba hablando de su cuerpo. Y por allá algunos se alborotaban porque había llevado más de 50 años edificar el templo. Sin embargo, Jesús no estaba hablando del templo hecho de mano de hombre, sino estaba hablando de su cuerpo. Cuando nosotros hablamos de que Dios se hizo carne y se manifestó entre nosotros, hablamos también de que Él era templo del Espíritu Santo. Dice que Jesús andaba haciendo bien y sanando a los enfermos por el Espíritu. De manera que la palabra de Dios dice que Dios no mora en templos hechos de mano. ¿Dónde mora Dios entonces? En nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. De manera que cuando Jesús interrumpió, escuchen bien, presten atención, para purificar el templo, adentro del templo, en el lugar del templo, en los atrios del templo y en todos lados, habían vendedores. Se había hecho un mercado de la casa de Dios. ¿En qué momento Israel y los líderes espirituales de aquella época se corrompieron y corromper la casa de Dios de tal manera que ellos quebrantaron el templo, el lugar sagrado donde pisan nuestros pies? Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo: quita el calzado de tus pies porque ese lugar santo es. Imagínate la casa de Dios, el lugar donde se adoraba su santo nombre, donde estaba separado el lugar santo del lugar santísimo y estaba el atrio. Ese lugar representa el cuerpo. Ahora, cuando Jesús interrumpe en el templo para purificar el templo, una de las cosas que pasó es que Él limpió el lugar.
De manera que el segundo paso, primer paso que Él entró en nuestro corazón, el segundo paso es purificar nuestra vida. Y allí el Señor tiene que limpiarnos a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él entra, es la entrada triunfal de Jesús a nuestro corazón. Amén. Pero después que entra tiene que limpiar el templo. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él viene a morar en nosotros porque nosotros somos la morada de Dios, dice la Biblia. Amén. Pero cuando Él entra en nuestro cuerpo, santifica por completo, dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu corresponde al lugar santísimo. Allí donde está nuestro espíritu, donde viene a morar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y luego está el lugar santísimo, el lugar santo. Allí es donde está el corazón, la mente y el espíritu. Y después está el atrio, que es afuera del templo, que es la carne. De manera que cuando Jesús entró en nuestro corazón, vino a purificar el templo. Vino a ser lugar para el Espíritu Santo. Ese lugar dice que si alguno dañara el templo, Dios lo dañará a él, porque el templo santo es. Así dice la Escritura. De manera que Dios, cuando entró en tu vida, vino a purificarte. En un momento cuando Jesús está enseñando acerca del demonio que sale del cuerpo de la persona, dice que se va el demonio y el cuerpo queda limpio, barrido y adornado. Así lo deja Dios cuando entra en tu cuerpo limpio, barrido y adornado, para que venga a morar el Espíritu de Dios. Amén. El segundo paso es que Jesús iba a entrar a purificar tu vida. Primer paso, iba a golpear a la puerta de tu corazón, la entrada triunfal a tu vida. Si tú lo aceptabas, Él iba a entrar y iba a cenar contigo. Él iba a estar contigo. El segundo paso es limpiar tu vida, purificarte, santificarte. Y yo he visto en estos años el trabajo de Dios y la obra de Dios hecho en los corazones de los seres humanos. Y doy testimonio de que Dios es veraz. Porque he visto hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Hombres y mujeres que vinieron a la casa de Dios y recibieron a Dios como su único y suficiente Salvador, y Dios entró en su vida y limpió la casa, limpió tu vida, el templo, la morada de Dios se limpió. Y aquel hombre dejó de ser lo que era para pasar a ser a la imagen de Dios, y Dios fue formado en él. Aquella persona dejó de ser una persona ruin para pasar a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Dejó de ser una cueva de ladrones para pasar a ser un hombre que camina con Dios. He visto el proceso y el crecimiento de hermanos que fueron apartados por Dios de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Y Jesús, hablando acerca del testimonio de aquellos que han sido impactados por el poder de Dios, dice que por su fruto lo conoceréis. Y hemos visto los frutos. Y los frutos de aquella persona que ha sido purificada, santificada
y regenerada por el poder de Dios, es una nueva creación. Vemos que aquel hombre pasó de muerte a vida, que antes de conocer a Jesús, ese hombre y esa mujer estaban muertas en delitos y pecados. Pero a Dios le plació en su corazón revelar a Cristo en su corazón y apartarlo por su gracia y misericordia, y darle vida y vida en abundancia cuando este hombre, esta mujer estaba muerto en delitos y pecados, y por gracia sos salvos. Y no de vosotros, sino por el poder de Dios. Porque cuando vinimos a la casa de Dios, todos los que estamos aquí presentes vinimos como trapo de inmundicia. Nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Mas fuimos hallados por Él, siendo nosotros indignos de tan grande misericordia. Porque cuando estábamos nosotros perdidos como ovejas que no teníamos pastor, a Dios le plació llamarnos para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos a Dios obrando en la vida de un ser humano, vemos que Dios, el alfarero, toma esa vasija de barro y lo va perfeccionando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y vemos como Cristo va siendo formado en Él. Porque la persona que pasó de muerte a vida y nació de nuevo, empieza a dar frutos. El carácter de Cristo se empieza a ver en Él. De manera que la persona empieza a tener misericordia. Empieza a tener compasión. Empieza a hablar justicia por su boca, ya no habla mentira. De su palabra salen frutos. Ya no maldice más. Antes de conocer al Señor, la boca del hombre era de constante palabra de maldición. Ahora es una persona de bendición. La diferencia entre un hombre perdido y un hombre nacido de nuevo es el fruto y la transformación de ese hombre a la imagen de Jesucristo. Y vamos viendo el proceso de su crecimiento. Van pasando los días, los meses, y vemos que Dios está obrando en el hombre interior por su Espíritu. Vemos como ese hombre dejó de ser lo que era antes. Su lengua no miente más. Antes era un hombre o una mujer mentirosa. Su lengua no condena, no juzga, sino bendice y desata y no ata a las personas. Hemos visto el crecimiento espiritual de la persona que ha nacido de nuevo y podemos darle la gloria a Dios. Porque no es obra humana, porque ningún hombre puede cambiar el corazón sino solo Dios, que transforma lo vil y despreciado en un tesoro. Empieza a brillar. La mujer deja de ser terca y orgullosa y pasa a ser una mujer virtuosa. El hombre
deja de ser un maltratador y pasa a ser un ejemplo en su hogar como padre de familia. Ama a sus hijos y a su esposa como a vaso frágil y la trata como a la persona que Dios puso en su camino, un tesoro preciado. Hemos visto cómo Dios toma el templo y lo purifica. Y lo hemos visto en el testimonio. Lo hemos visto por sus hechos y sus acciones. Yo como pastor de esta congregación he visto el crecimiento espiritual de muchos que han pasado por este lugar. Algunos brillaron como el sol del mediodía y vi la obra de Dios obrando en el hombre interior, y el testimonio deja ver que Dios puede transformar lo más vil y despreciado del mundo en antorchas encendidas que iluminan el lugar oscuro en nombre de luz y luminares del mundo. He visto cómo Dios hace la obra majestuosa. Y digo yo, ¿quién podrá cambiar el hombre? Un día escuché a una mujer decir, yo cambié a mi marido. Mi marido era un borracho y dejó de tomar. Porque la mujer le pegaba cuando llegaba borracho y él decía, para que no me pegue más voy a dejar de tomar. Pero sabe que Dios, en la obra que hace en tu hombre interior de santificarte y transformarte en una nueva criatura, es a través del amor. Dice que el amor de Dios es derramado en tu corazón por el Espíritu. Amén. Y cuando el amor de Dios es derramado por el Espíritu, produce fruto de justicia en ti, que da testimonio. Las personas lo pueden ver. Lo pueden ver los hermanos de la iglesia. Tu testimonio. Porque te llevas bien con tus hermanos. Tu esposo o tu esposa lo puede ver. Porque tú dejaste de ser aquello que era y pasaste a ser un hombre o una mujer amorosa. Dejaste de ser el hombre rebelde para pasar a ser un hombre sencillo y humilde como es el Señor, manso de corazón y de espíritu. Antes contestabas cuando tenías una riña, tu ego se levantaba, tu orgullo, y contestabas, y de pasada alguna maldición largabas. Pero luego que fuiste hallado por Dios y aprendiste a rendirte al Espíritu de Dios y dejaste que Él tomara el control y crucificara al hombre viejo, dejaste de ser aquello que eras antes. Tu esposo o tu esposa puede ver tu carácter, que tienes el carácter de Jesucristo, que tienes la mente de Cristo, piensas y actúas como Él anduvo en la tierra en amor. Ya no eres el mismo. La iglesia lo puede ver. Tus hijos lo pueden ver. Tu esposo lo puede ver. Tus compañeros de trabajo lo pueden ver. Mucha gente se va a acercar a este hombre o a esta mujer y le va a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Porque el testimonio habla más que las palabras, y el impacto que deja un testimonio de una persona nacida de nuevo y convertida a la imagen de Jesucristo no tiene precio.
lo he visto en estos años, en estos 33 años que estoy en el camino del Señor. Hombres transformados por el poder de Dios, manso y humilde, sencillo de corazón y de espíritu, con un espíritu noble y apacivo, con un espíritu que tiene temor de Dios. Lo he visto. Cuando Dios entra en el corazón de un ser humano y transforma una vida, lo he visto. Yo siempre digo que aquella persona que ha alcanzado madurez, aquel hermano, aquella hermana que se ha rendido a los pies de Jesucristo y ha permitido que el Espíritu de Dios tome y crucifique esa carne, siempre digo que Dios ha obrado en la vida de un hombre que ha aprendido a rendirse a los pies de Dios en la oración, porque la oración es el momento sublime cuando hablamos con Dios, nuestro Creador, y Dios obra a través de la oración. Lo he visto. He visto el testimonio de un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, porque ningún ser humano, nadie, puede producir fruto de justicia y santificarse a sí mismo si no es por la gracia de Dios. Porque el hombre es débil, es carne y es polvo, y nada es. Pero resulta que este trabajo de santificación, de regeneración del poder de Dios, es porque hay un corazón quebrantado que anhela y desea ser a la imagen de Jesucristo y se humilla. Aprendió a humillarse, aprendió que el que se humilla será exaltado. Aprendió que rendirse a los pies de Jesucristo es lo que hace que el hombre cambie para siempre. Es la victoria del cristiano. No hay hombre, no hay mujer que pueda producir el fruto de justicia en su vida si no es por la gracia de Dios. Leemos nuevamente. Y le dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aleluya. Y él, vinieron a él los hombres, y él los sanó. Los sanó de sus problemas emocionales, porque vinieron a él. Yo siempre voy a decir lo mismo. Cuando hay un cambio en la vida de la persona, es porque la persona se rinde una y otra vez, sabiendo que Jesucristo es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y nada podemos hacer sin Él. Un día, cuando entra la persona a la iglesia, se puede ver por sus acciones y sus hechos que Dios hizo que esa persona dejara de ser para pasar a ser.
Y resulta que ahora también los vecinos del barrio hablan de aquel alcohólico que vino a la iglesia y dejó de tomar, del ladrón que dejó de robar, y glorifican a Dios por eso, porque por años vieron que este hombre estuvo en tinieblas, pero no era tan luz. El poder de la transformación de Dios en la vida del ser humano no tiene límites. El egocéntrico dejó de ser egocéntrico. El orgulloso dejó de ser orgulloso. ¿Escuchó al orgulloso decir alguna vez: a mí qué me vas a decir? El necio dejó de ser necio para volverse sabio y entendido, porque la necedad no escucha consejos. La necedad destruye el hogar y la vida de la persona, porque tiene un velo que se llama la necedad. Pero Dios quita la necedad del corazón y transforma al hombre en un hombre sabio y a la mujer en una mujer sabia y virtuosa. Y dice la Biblia: y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En la iglesia hay mujer virtuosa porque Dios ha cambiado su corazón. Hay mujeres santas, apartadas del mundo para Dios. Lo hay. Hay mujeres que vinieron a Cristo y fueron transformadas. Su esposo da testimonio que antes veía platillos voladores, ahora no vuelan más los platillos. Decía: mi esposa antes era un marciano, ahora bajó de la nave. Me acuerdo una vez que vino una muchacha de la iglesia que dijo: si él me pega, yo le pego. Y los dos tenían los ojos negros. Pero resulta que cuando Dios tocó su corazón, ella dejó de ser una persona violenta, y el esposo también. Porque cuando vio que su esposa cambió, él también cambió. Y ella le daba de aquí y él le daba de allá. Él se iba a un baile y ella también. ¿Y a mí qué me vas a decir? Y lo he visto para el mundo decir: ¿cómo vas a cambiar la vida de esta persona? Una vez una mujer dijo de un hombre: este hombre no cambia más. Y el hombre llega a la casa y camina así, con los brazos así: te pido perdón, ya voy a cambiar. Y no cambia. No cambia. Le trae flores y le dice: yo voy a cambiar. No cambia. Hasta que viene Jesucristo. Y la esposa glorifica a Dios, porque solo Dios pudo cambiar el corazón de su esposo. Por allá hay alguna mujer que hizo cambiar al esposo. Había una mujer que se congregaba en la iglesia, años congregándose y orando por el esposo borracho. El esposo borracho llegaba cayéndose a su casa prácticamente todos los días. Ella le decía: quiero que te congregues. Él le prometía
cuando estaba sobrio, voy a cambiar, voy a ir y no iba. Un día llegó el borracho, y esto es un testimonio verdadero, y la señora le había hecho las valijas, y dejó la valija afuera y la puerta cerrada. El borracho llegó, y ella lo había sacado para afuera, así que se fue. Esta que se piensa y se fue. El matrero se fue. Pasó unos días al aire libre, le cayó un par de heladas y dijo: yo voy a cambiar. Pero esta vez fue a la iglesia y cambió. Y cambió. Y era músico de la iglesia y cantaba, tenía un grupo de música y cantaba folclore cristiano. Amén. Y dejó de ser borracho. Digo yo, ¿por qué no le da un aplauso a Jesucristo? A Él la gloria y la honra y el único digno de ser adorado. ¿Puede cambiar entonces el hombre? Dios puede purificar ese templo y hacerlo nueva criatura. Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede cambiar. Puede cambiar al hombre y a la mujer terca, necia, orgullosa, que siembra discordia en todos lados donde está. Puede cambiar el corazón humano. Y Dios entró al templo y sacó todo lo que había dentro del templo y dijo: mi casa es casa de oración. De manera que la casa del Espíritu Santo, que es la iglesia, es casa de oración. Y conmigo, mi casa, donde mora el Espíritu Santo, es casa de oración. Usted está orando todos los días. Usted tiene el privilegio de hablar con Dios. Cuando usted potra la rodilla, puede hablar con su Creador. En el mismo minuto que tú postras la rodilla, te comunicas con Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Allí, en el tercer cielo, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y cada vez que tú oras, tu oración pasa al primer cielo, al segundo cielo y llega al tercer cielo. Y tus oraciones suben ante la presencia del Padre como un incienso, dice la Escritura, como un incienso de olor fragante en las copas de oro para memoria. Allí dice que todo el tiempo hay un incienso aromático, que son las oraciones de los santos que están orando. Y allí llenan el templo de Dios en el cielo, llenan allí el trono, y allí está Jesucristo su Hijo, y allí estás tú. Tu oración es un incienso que aromatiza en la presencia de Dios, y Dios está allí escuchando tus oraciones, escuchando tus oraciones. Por eso tú te sientas a la diestra del Padre juntamente con Cristo cada vez que oras, porque así está escrito que Dios el Padre nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo cada vez que tú estás orando. Digo, es un privilegio hablar con Dios. Es solamente los redimidos pueden tener ese privilegio. Los que han aceptado a Jesús como su Salvador y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa
y su nombre está escrito en el libro de la vida y son llamados hijos de Dios y pueden orar con Dios y Dios los escucha día y noche. Cuando tú oras, Dios está ahí oyendo tu oración. Si tú te apartas todos los días 5 minutos para orar con Dios, 5 minutos le dedicas a Dios en oración y conversas con Dios 5 minutos. Si tú le dedicas media hora, conversas con Dios media hora. Si tú estás 1 hora, conversas 1 hora. Cuanto más estés en la presencia de Dios, tanto más oración llegará al trono de Dios y tanto más gracia cubrirá a todos aquellos por el cual tú estás orando. Y espero que ore por su pastor, que Dios ha puesto en este lugar como ministro y como administrador de la casa, a quien usted tiene que orar para cubrirlo en oración, para que haya abundante gracia sobre la vida del pastor, para que cuando el pastor venga a predicar a la casa de Dios, palabras de sabiduría salga de su boca. Y Dios prospere los caminos de la boca del siervo y todo lo que haga toque y prospere. Gloria a Dios. De manera que en este tiempo Dios está llamando a la iglesia a rendirse. Para que haya un cambio genuino en el corazón de los hermanos en la congregación. Allí a los pies de Jesucristo, rendidos en oración, humillados ante su presencia, diciéndole: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. No puedo dejar la ira, te pido que tú me cambies. No puedo con el odio de mi corazón, te pido que tú me cambies. No, te pido que no quiero ser más insensato, pido que tú me cambies. Y Dios escucha tu oración y envía amor a tu corazón, y el fruto de la justicia se deja ver por tus hechos y tus obras de que Dios ha hecho la obra en ti. Pero se necesita oración. Para que tu templo, la morada de Dios, sea purificado, limpiado y hecho en la imagen de Jesucristo. Para que puedas tener el carácter de Cristo, para que seas lleno del Espíritu Santo y muera el hombre viejo crucificado juntamente con Cristo. En esta semana santa es una semana donde vamos a estar hablando acerca de la obra de Dios. Que Dios bendiga. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor?